Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Ya sabéis que siempre es importante que se me escuche bien y todo eso. En fin, gente, creo que hoy acabamos con la historia del último DLC. Así que bueno, no sé si hacer después 2 capítulos más para terminar las secundarias o dejarlo ya. No lo sé. Depende de cómo me dé. Pero bueno, poquito a poquito. Ay, carajo. Poquito a poquito y ya está. Ya veré. Pero bueno, poquito a poquito iremos avanzando y todo eso. No, voy a ir entrando. Bien, vamos a ver. Vale, se me escucha bien. ¿Estás bien? Eso me gusta. Ambas cosas, que estés bien, Sonia, y que se escuche bien. En fin, lo dicho, hoy puede que acabemos lo que es la historia principal. Si nos sobra tiempo, pues haremos secundarias. Y ya veré si mañana hago directo o no hago directo. Ya lo veré. O puede que siga mañana directo para cerrar todo lo que nos quede, secundarias. Y ya está. No lo sé, os digo. No lo sé. Pero bueno, lo he dicho. Ay, bueno, haz directo. Vale, nos quedamos por aquí. Vamos a seguir a Regis. Bueno, ya sabéis, yo quiero intentar sacar el final bueno. Así que bueno, a ver si lo consigo. De momento parece que lo estoy consiguiendo. El señor choca conmigo, se da media vuelta y se va. Vale, cinemática. Me huele a mí que a lo mejor tengo que liarme a palos. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. A ver, voy a preguntar, ¿qué hay de malo que vivan aquí? The shelter, them living here, bothers you. Question is why. Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble. ¿Te refieres a nosotros? No, a vosotros. ¿O vosotros sois decentes? Creo que no son decentes, ¿eh? Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Bueno, me tengo que pelear con 2. Not good. Me voy a ensuciarme la ropa. ¿Por qué siempre me tengo que pelear con 2? O con 3. ¿Por qué siempre me tengo que pelear con gente? Venga, tu amigo está fuera. Ahora quedas tú, tonto. No sé, siempre me tengo que pelear con gente, en serio. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid.
I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere, were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. A ver, ¿qué es este lugar? What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Buena respuesta, porque le hace falta ayuda. Necesitamos información. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. ¿Están aquí todos los mendigos? Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Vale. Gracias. Sí, gracias, ya está. Sí, no tengo nada más que decirle. Wait. Nice of you to let us. Vamos a esperar y ya está. No hay más que decir. Hay un puchero ahí colgado. Quiere decir que es una casa para dar de comer a los mendigos, se ve. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain. Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. La carta ya no te sirve de nada. Dame esa carta. Es que decir dame esa carta parece que sea en plan agresivo. Voy a decirle esto. Venga, va, la segunda. I need the letter. It's very important. It's no use to you anymore. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Vale. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling.
Joder, o sea, se quería... Vaya, o sea, su propia hermana se quiere cargar a su... ¡Hala! O sea, si Annie se quiere cargar a su propia hermana. A Ana. Por favor. Qué bien todo, ¿no? Bueno. Con esto se completa el rompecabezas. Puzzle complete now. Alas, the matter's ceased to be a tantalizing brain teaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Bueno, la última víctima, la duquesa. Duchess was to be Dettlaff's last victim. Syanna planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Syanna, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Syanna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you can always ask her yourself. Bueno, me encantaría conocer sus motivos. Venga, va. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Syanna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. ¿Vienes conmigo? Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, Oy, said orujo. straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Syanna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Bueno. Vamos a ver con ella, ¿no? Voy a... Uy, ahí al fondo veo alguien encapuchado, ¿eh? Esas personas encapuchadas a mí no me gustan. Vale, sí, aquí. Vamos a guardar aquí. Mujer encapuchada. Esto es unas... Mujer simpática. Una lamia. Vale, a ver. Would you squeeze my cluster? ¿Quieres apretujar mis rinconcitos? ¿Ha dicho algo así? No lo sé, señora. Vale, a ver, yo voy a seguir por aquí. Por donde me marca mercado, vale. Bueno, poco a poco. Venga, a ver si llegamos. Venga, por aquí no. Y Perasina. Vale, por aquí hay muchas chicas de compañía, por lo que parece. A ver, me tengo que ir al castillo, ¿verdad? Tengo que vender cosas. Vale, aquí está la misión esta.
que es la opcional, y aquí está la otra, vale. Bueno, vamos a ver. Un señor borracho por aquí. Y por aquí, por esta parte, ¿verdad? Amigo, ¿cuánta vuelta tengo que dar? ¿Cuánta vuelta? Pero bueno, yo voy siguiendo donde me marca el camino. Me dice que por aquí, voy por aquí. Bueno, vamos a ver con Siani. A ver qué tal va el asunto. A ver. Porque tengo también cierta curiosidad por saber sus verdaderos motivos. Puede que lo haga por celos. Puede que lo haga porque cree que su hermana no la apoyó o por lo que sea. O que cree que su hermana la ha olvidado. O la ha abandonado. No lo sé. Es arriba, vale, es arriba. Y a lo mejor es por el lado, no, por arriba. Vale, a ver, llegamos aquí. Voy a guardar porque no quiero meter la pata. Que yo me conozco. Voy a guardar aquí, sí. En otro diferente. Y es para arriba. Venga. Que me conozco y seguramente meta la pata y no quiero meter la pata. Bueno, si Annie estás por aquí... No, está más para arriba. Dice que está aquí, pero está más para arriba. Hola, colega. Need to see Sienna urgently. In the matter of? Sospechosa. Quiero ver con ella así de sencillito. Sospechas. Aquí, venga, va. Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duquesse's assassination. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Venga, va. Muchas gracias, señor guardia. Vale, a ver. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Cotilla compulsivo. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Por esto último. Esto lo dijo la vez que hablamos con ella. Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Oh, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Vale. Pues un poco de sinceridad.
¿Alguna vez has pensado en perdonarla? Creo que ya he escuchado... Voy a decirle esto, sí, lo de perdonarla. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, hmm? A ver, si tanto me quería, ¿por qué? Desentendió de mí, vale, no, eso no lo había entendido. A ver, puedo decirle que podías preguntárselo. Era solo una niña, una niña, sí. Ay, no sé ni cómo lo he pronunciado. Una niña. No sé cuál decirle. Don't know. But you could just ask her instead of sending monsters after her. There's nothing she could say to change what she did to me, to justify it. Maybe. But there's nothing out there to justify what you did to her and all Toussaint. Yet Anna Henrietta hasn't given up on you. Ugh. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. A ver, no sé si lo he hecho bien. No sé si la otra parte era bueno decirle que era solamente una niña. O yo qué sé. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Sí, vamos, venga, va. Let's go. Want to see him too. Ya os digo, no sé si lo he hecho bien. De todas formas, he guardado antes y ya está. Ay, maleta me guau. Pero bueno, poquito a poquito, como se suele decir siempre. ¿Hicieron un disco rayado? Pues sí. Pero bueno. Damien. Geralt, it's about time. Bueno, está vivo. Ready for the ceremony. Con una buena cicatriz en la cara. No se lo voy a decir. No se lo voy a decir porque a lo mejor esto me puede... No tienes buen aspecto, colega. Your face doesn't look good. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. I hardly feel it anymore. Podemos empezar, venga, va. All right, we can start. Very well. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Vale, a ver. Vamos a ver. A ver qué tal la ceremonia esa dichosa. Bueno. Ay. Bueno. Cinemática, tarda un poquito. Poquito a poquito. Pero es todo curioso, ¿eh? Todo curioso. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness.
Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. No sé qué estoy haciendo, estoy ahí aseando un poco, ¿no? Bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. El último gran héroe. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. Vale, muchas The gracias. experience of a lifetime awaits. Are you content? Ay, no sé qué decirle. ¿Qué le digo? Estoy deseando probarlo, me siento muy honrado. Tengo malas noticias. Si Ana pretendía mataros. Ah, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No lo sé. No lo sé qué decirle. No lo sé. ¿Vosotros qué me decís? No lo sé. Voy a decirle que me siento muy honrado. Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. Vale. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair Hay que ir al city of juicio. Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Vaya, te la el juicio este.
The Witcher will take part in our talk. Voy a decirlo primero. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Voy a decirlo primero, sí. Bitterness consumes Sienna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Voy a preguntarle esto. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. Las dos erais niñas. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister? The day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace. Supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me?
Vale, parece que he sacado el final bueno, ¿no? Creo que sí. O es lo que pasa ahora. Pero yo os digo, parece que he sacado el final bueno del DLC este. Que tanto Ana como Siani están vivas. Y ya está. Pero bueno, a ver lo que pasa ahora. Si tiene cinemática. Ah, vale. Venga. All in all, best part of the whole ceremony, it was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Ah, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. Bueno, voy con mi ropa, bien. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? A ver. Vale, vamos. ¿Ahora mismo? ¿A oscuras? Venga, va. Sí, ¿por qué no? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. Vale, me ha dado unos guantes para la mandrágora y una máscara. Vale, a ver, ¿dónde están? ¡Ostras! Tengo un montón de pasta. Los guantes no los veo puestos aquí. No, tiene que estar en objetos de misión. ¿Verdad? Sí. Ah, y también tengo esto de aquí, en misión. Curioso. Vale, cogemos los guantes. A ver, me deja el juego, por favor. Y la máscara. Venga. Esto es la carta de la quinta víctima. Esto. La máscara está aquí. Qué bonita. Oh, so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Vale. En fin. Lo que me gusta de este DLC es que, joder, está chunguito el tema del boss final, si os digo la verdad. Ah, tengo que buscarlas. Vale, a ver. Déjame que estoy mirando aquí el YouTube, que he seguido aquí una alerta. La típica alerta que siempre saca y luego miras el OBS y va todo bien. En serio. Vamos a ver. ¿Dónde está la mandrágora? Aquí. Vale. Técnicamente la mandrágora es una planta según los cosas estas de fantasía y demás, que siempre crece en lugares de ahí muertos. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. No he seguido el chupasangre. Where'd you go?
Reyes, tío, colega, voy a ponerme la antorcha. Regis. No sé si me hace falta seguir manteniendo la... Damn it, where'd you go? La máscara. Regis. Uy. Colega. ¿Qué estás haciendo, Reyes? ¿Estás haciendo aquí una orgía o algo, tío? No, no puede ser, colega. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Vale. Básicamente, pues lo que hizo... Pues lo tratan como un traidor. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Vale, no estoy hecho para matar... no, estoy hecho para matar monstruos. Todavía no lo sé. Sí, creo que echaré raíces allí, definitivamente. Sí. Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like. To just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? Bueno, tal vez. ¿Quién sabe? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. Bueno, ¿a dónde irás? What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. Sí, un punto de vista interesante. Vamos a quedarnos aquí un ratito más, venga, va. I so don't feel like going anywhere. Bueno. Sit here a while longer. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events.
After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Pues sí. Pues bueno, ya nos mira. Con una sonrisita. Mira la cámara. Ay, pues se acabó. De hecho, ya hemos acabado el juego. La última misión es una misión así facilita. Volver a casa. Ve a tu casa. Por muy humilde que sea. Vale, aquí había un TP, ¿no? Sí, aquí. Vale, a ver. Esta también es mi misión principal, ¿verdad? Mi casa... Vale. Ay, como si tuviera otra casa por ahí. Sí. Esto también es mi misión principal, ¿verdad? Sí. Pues con esto y un bizcocho acabaremos ya. Vale. ¿He visto? No, vale. No vi nada ahí. Bueno, pues vamos aquí y ya luego leemos cositas y no sé. No sé si mañana haré directo o no. Ya os digo. Ya veré. Ya veré si hago directo o no, pero bueno. Total, hemos acabado ya el juego. Tanto los 2 DLCs como el juego principal. Y aquí, pues, bueno. Me quedaba terminar algunas misiones secundarias. Lo que he dicho al principio. Que algunas las voy a hacer y otras que no. Porque algunas son jugar las cartas. Y voy a pasar de jugar a las cartas. Si eso lo de fuera de cámara. Y eso. A ver. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. A ver, ¿quién es? ¿Quién entra a mi casa? Venga. Espero que no busque pelea. What's that smell? Ah, mírala. You look good. Calm. Don't just stand there. I want a hug. What did you bring? A Garkin from Angren. I slew it. All by my lonesome. That why you left Carrera so suddenly? Had no idea where you'd gone. Your note was puzzling. Don't try to find me. Threw me for a loop. That was silly. It's just that I felt stifled in your shadow. I'd have suffocated had I stayed. So when I read that notice, the contract, when I saw Angren, I knew I had to do it. Alone. Without my nanny. I'm not your nanny. I believe in you. Like my new house? The house is lovely, but it could use a bit of work. Yeah, got plans for it, don't worry. Wanna go outside? Could show you the grounds. Bueno. Ah, it's lovely here. I could stay forever. Pues quédate. What's stopping you? Actually, not a thing. I slew a Garkin, collected my bounty. I believe I'm owed some respite. Indeed you do, mademoiselle, as my major domo would say. You butler. A steward. Name's Barnabas Basil. BB for short, though I don't know if he likes it. He's the one let you in. I'll ask him to bring in some fruit, a beverage. You can spend the rest of the day lying about. Ah, nothing would make me happier.
Bueno, ¿qué tal lo llevas siendo viejo? Vale, esto va relacionado después de lo que es la historia principal. Normalmente, claro, como nos pide tanto nivel para hacer este DLC, pues esto normalmente lo haces lo último. Being a witcher anything like you imagined? Geralt, I didn't have to imagine anything. Remember, before we parted, we walked a good stretch of the path together. Journeyman and master, though, not the same thing. I'm still a long way from mastering anything, but I am trying. Anyway, I did learn from the best. Just passed on what worked for me, or at least tried to. I was thinking of Eskel and Lambert. So, no regrets? Choice you made? Not at all. I'm doing what I ever wanted to do. Being who I wanted to be. I believe that's one definition of happiness. Vale. ¿Ya han empezado a odiarte? Encountered the most charming aspect of being a witcher yet? Which aspect is that? The hatred, disgust, that strange blend of admiration, fear, and contempt. They set their hounds on me in one village. In another, they forbade me from taking a drink from their well. Other than that, it's been all right. No one's tried to cheat me out of my reward so far. I'd hoped they'd treat a woman differently. Geralt, when they treat a woman differently in this world, it hardly ever means better. Quite the opposite. Creo que Ciri lleva los ojos verdes todavía, no los lleva amarillos como Geralt. Los lleva normales. Bueno, a poner el contrato. Engrin, how'd it go? Garcanes can be pretty tough opponents. That's why I had to lure this one to a place both spacious and empty, where it would have nowhere to hide. I found an abandoned crypt far from any town or village. Good choice. Always best to avoid additional casualties, so your foe had nowhere to hide. But the bastard was still damn quick, I bet. Not as quick as I am. My greater worry was its strength. I was far outclassed there. But a dose of black blood did the trick. We fought a while, I feigned a mistimed dodge and let it drink. The rest was easy. Vale, los lleva verdes, no los tiene así como si fueran de gato, los ojos. Y bueno, y tampoco se ve que lleva ningún tipo de collar. No sé. Bueno, hasta pronto. See you later, Ciri. Take care of yourself. Vale. Ciri se va a quedar por aquí. Y ya está, hemos acabado con todas las misiones principales. Joder, se me hace extraño ya. Se me hace extraño que haya acabado todo y ya está. No sé si, por ejemplo, si tuviera la relación con Yennefer, con Tris, estarían bien por aquí. Me imagino que sí. Pero bueno, metí la pata en ese tema y la metí hasta el fondo. Sí. Metí la pata hasta el fondo y es lo que pasa. En fin, vamos a hacer un par de cositas. Nos quedan secundarias. Encárgate de los vampiros que están atacando la ciudad antes de continuar con el torneo. Vale, este torneo es de Win. Vale, aquí tengo que conseguir cartas de Skingard por completar la baraja. Esto es lo de peleas de puñetazos. Este encuentra Charles Lanceno en vendimiador. Bueno, vamos a poner a lo mejor esa. Tenemos que hablar con un leñador llamado Jacob. Investiga la isla. Bueno, podemos hacer estas tres también. O sea, no sé cuánto tiempo tardaré en conocer esta hoy. Esas tres. Pero tengo que dejar cositas en casa.
cositas en casa y ver. Y ver dónde vamos. Vale. Espérate, tengo una armadura que puedo dejar por aquí, ¿no? O yo no tengo para... No, yo no tengo. Vale, un montón de muebles por aquí. De cositas por aquí. Vale. Vamos a ver. Poco a poco. ¡Ey! Ahí tengo algo. Carta de Reyes. Y ahora cogeré eso. Carta de Reyes. Venga, vamos a ver. Si estás leyendo esto, significa que ya estoy muy lejos. Vale, nuestro coleguita se ha ido. Vale, esto para generar... Ah, vale, lo que me ha dejado ahí es para generar mutágenos. Vale, aquí me explican más o menos para qué sirve eso. Pero vale, es para coger ondas en energía electrónica de los cadáveres. De los monstruos o malhechores. A los que mates. Menos mal que me lo has explicado bien. Ajá. Vale, es para conseguir mutágenos de los muertos. De los enemigos muertos. Vale, vamos a cogerlo. Nos ha explicado más o menos cómo funciona. Colocar trofeo, pero... Vale, este aquí... Tiene que haber más trofeos que no he cogido. Bueno, vamos a colocar por aquí... las cositas. Y ya está. Estoy por llevarme la armadura de gato. A ver si la puedo mejorar. Vale, sí, voy a dejarle esas dos. Voy a dejar esto también. Esto también. Vale. Esto y esto. Vale. Y aquí dejamos esta armadura aquí. El mundo de la PvP, nada. Armadura de torneo de caballero de... sí, tengo que cambiar los guantes. Dejamos este. A ver, Quillo, ¿lo dejas? A ver, dejarme que voy a cambiarme los guantes. Que acabo de darme cuenta de los guantes. Que no me he quitado la máscara, eso sí, pero lo que no me he quitado ha sido los guantes. Venga, va. Ahí voy, fashion. Venga, carga, no, ¿qué haces? Tengo un miedo, Troz. Esto es un de mandrágora, ¿no? Sí, vamos a dejarlos. Bueno, pues ya está. Poquito a poquito. ¿Qué pasa que soy con eso? No sé. Hasta yo mismo me doy cuenta. Ay, venga, va. Y ahora tengo que dejar tonterías de aquí. 24.000 de oro. Se me va a ir volando esa cantidad de oro. Vale, a ver. Vamos a dejar todo esto aquí y ya... Ya, si queremos. Bueno. Esto es la tortura mía. En serio. Tortura más grande no puede ser. Venga, poquito a poquito. Madre mía, tío.
Y tengo que dejar porquería, porque es que si no, fijaos el peso. Sí que ha sido el tope. Y esto pesa. Si no pesara, seguía mucho mejor. Pero, como pesa, hay que dejarlo. O venderlo. Venga. Ay, me guau. Es que esto es muy lento. Intento hacerlo rápido, pero es que va como... Aquí como lagueado. ¿Por qué? I don't know. No tengo ni idea. Vale. Poco a poco. Venga. Ya os digo, no sé por qué aquí va como lagueado. Venga. Y no me mola. No me mola que vaya así. Porque aquí estoy perdiendo tiempo. Y ya os digo, esto me gustaría a mí que eso tuviera un botón para meterlo todo dentro de una tacada. Porque ahorras tiempo. Pero no. Tienes que hacerlo despacio y es una molestia bien grande. Y si os fijáis es que va lagueado. ¿Por qué? Yo os digo, no tengo ni idea. No tiene sentido que esto vaya lagueado. Pero es una tocada de narices que esto vaya lagueado. Venga, va, tío. Pesadilla de dejar todo esto. Venga, un poquito más. Hay que bajar el peso un poquito más. Bueno, ahora iré a vender cosas y eso. Venga, un poquito más. Me quedan solamente 2 tonterías. Bueno, 3 tonterías. Vale, por fin. Vale, a ver, voy a buscar la espada de grifo, no. Osuna tampoco. La de gato. Aquí está, felina. La felina, me la llevo para allá. Y aquí en esta parte, ya en el lag. Esa es la pestañita de donde están todos los objetos de misión y todo eso. Es la parte donde tiene más lag el juego. Grifo no. Loguna tampoco. Osuna tampoco. ¿Dónde estará la felina? Aquí. Ahí está, vale. Grifo, Osuna, felina. Vale. Osuna, felinas. Hay que hacerlo despacio. Osunas. ¿Felina? Aquí, vale. Los he reconocido. Loguna. Aquí. Vale, tengo 2, 4, 5 y 6 objetos de brujo. ¿Puedo coger? No, la otra ya la tengo equipada. Vale. Vamos para allá. Vamos a encontrar al tío este. Ya si eso fuera de cámara me iré a mejorar la armadura. Y a ver. Ay, por favor, un poquito más de brillo. Vale, a ver. Podría ver con el mayordomo o con BB. O BBB. Y ver... aquí hay una misión. Ya si eso la pillaré en otro momento. Y ya está. También tengo que deciros que estoy pensando que en los directos, en la pantalla esta que veis, es dejar que muestre el chat. No sé, lo estoy pensando. Así que también en pantalla el que esté viéndolo resubido pueda leer el chat mientras que estoy jugando y eso.
Pero bueno, vamos primero a encontrar al señor este, que está por aquí arriba, dice. A ver, aquí arriba no, dice un poquito más para arriba. Aquí dentro no. Aquí pero arriba, vale. Vale, vamos a ver. Borracho. ¿Ese señor está bien? Señorita, ¿está bien? ¿Está bien, señorita? Creo que sí. What's this about? The notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. Ruidos en el cementerio. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? A ver. Vamos a ver los ruidos que se oyen con frecuencia. The noises, they pretty regular? Each night. I live next door. I hear it loud and clear, as if through a horn someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Oi! Virk! And then whack! Thud! As if a mother bear slammed paint into a cupboard. Know exactly what you mean. Uy. Esos ruidos... A veces son gente haciendo cositas... haciendo manitas. Son personitas haciendo manitas. Porque tiene pinta, Tiene pinta de eso. De que sea gente haciendo manitas. En fin. How much will I get for this? How much would you like? Tío, no bostece que me estás dando sueño, ¡Ostras, Quillo! Vamos a subirte, yo qué sé, 55. Venga, 5 monedas más. Agreed. De 68 solamente. Fine, I'll take Quiere decir que esta misión es una tontería. Someone go missing recently? Or are we Seguro. just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster? Could be, but doesn't need to, though. Might also be grave robbers, tramps. Remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, master. Vale. ¿Se queda ahí la tía? Diciendo, me quedo ahí. Bueno, pues nada. Vamos a ver esos ruidos maravillosos que no sé yo. No sé yo, esos ruidos maravillosos. ¿Qué hace aquí la niña? Niña, ¿qué hace? ¡Hey! Son de le hace falta decir ¡acá! Como no sé, Evil 4 original. Ay, que mucho de menos ese doblaje. Investiga los ruidos que vienen del cementerio. Nuestro sentido del dibujo para explorar el cementerio busca el origen de los ruidos. Creo que sería mejor de noche, ¿no? A ver, aquí. Unas huellas. Sería mejor de noche. Las huellas se meten por aquí, pero por aquí no...
Ay, Dios mío. Vale. He perdido las huellas. ¿Las huellas dónde van? Sí, se meten por aquí dentro las huellas, si os fijáis. Uy, uy. ¿Y esto? Graves dug up. Thing is, grave robbers don't usually wail and moan that much. A ver, aquí dentro... No, ahí no se ve nada. Creo que a lo mejor es mejor venir de noche. Creo yo, ¿no? Porque si los ruidos están de noche, será mejor investigar de noche. Empty wine bottles. Leftovers. Big to do? Not likely. A lo mejor también puede ser gente aquí borracha haciendo el idiota. También puede ser. Eso también puede ser viable. Unos borrachos aquí haciendo los idiotas. Ahí no se puede entrar. Perdón. Por aquí tampoco veo ya nada. No. Niño, ¿qué hace? Sudados. Vale. Yo también estoy sudado. Señor. Oh, unos bonitos bonitas ahí. Vale. ¿Estas puertas puedo abrirlas o están cerradas? Duraga's family crypt. How'd they fit 4, 6, 8 people in there? Vale, están cerradas, no se pueden entrar. Vale, por aquí no estoy viendo nada. Vale, ahí se ha salido un marcador de sitio. Una cosa de estas de hacer TPs. Cerrado. Cerrado, vale. No sé, me huele a mí que para esto van a ser unos borrachos haciendo el tonto. Más que una pareja haciendo guarrerías. Sí, me parece a mí esto, ¿eh? Unos borrachos aquí haciendo el moñas. Chica. Aquí llorando delante de la tumba. ¡Ay, niña! No sé si tengo que bajar para abajo, ¿eh? Porque a lo mejor tengo que bajar ahora. Aquí he encontrado cosas. Sí. Pero... ya está. Voy a mirar un poquito por aquí abajo, a ver. Uy. Vale, acabo de ver puntos rojos, ¿eh? Están por aquí abajo. Pero si os fijáis, es como si me marcara... ¡Hola! Señores, no se les roba a los muertos. Noises could be coming from grave robbers. Can't know for sure, though. Need to wait till after dusk to confirm. Vale, hay que esperar que se haga de noche. Era lo evidente, ¿no? Uy, y no tengo pociones. Y me meto aquí en pelea porque soy guay. Guarda. Que vas a poner la gente nerviosa. Vale, voy a esperar fuera del cementerio.
Y eso, para... Pues ir a moscas. Vamos aquí fuera. Aquí mismo. Venga, poco a poco. Nada más espera que esta gente salga de su madriguera y a ver lo que es. Ya. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. De las catacumbas. Hello. So, noises coming from here. Hola. Not a soul. Strange. Doesn't look anything like a grave hag's lair either. Louis de Corentin died on the day of Saint Zoetham's remembrance. Noises started right around then. Pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Louis de Corentin died on the day of Saint Zoetham's remembrance. Vale. Noises started right around then. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. Vale, aquí tengo más cosas. Es como sangre, ¿no? ¿O no? Es un jarrón roto. Cerámica. ¿Lo del suelo qué son? ¿Piedras? ¿Sangre? ¿Qué carajo es eso? Smashed, as if someone threw it against the wall. Todo contra la pared. Vale, tengo otra cosa. Here lies Margot de Corentin. No sign of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Vale, puede que sea un tipo de fantasma o algo, ¿no? Noises clearly coming from that tomb. Impossible. Vuelve para allá. Un grito de mujer. Era primero de un hombre y luego una mujer. Están haciendo aquí el tonto. Something's not right. Need to hide, see how things play out. Mira, ahí atrás. A ver lo que pasa aquí. ¿Quiénes son los tontos haciendo aquí ruido? You'd rather lie about all day, flipping those cards like some dwarf. Disgusting. ¡Ay! Indeed. Unos fantasmas. Far better to stand at the door of Lebioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk. Ingrid, I prayed for you, that you would cast off the yoke of gambling. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. And you? Why are you here? This is a private conversation. ¿Por qué discutís? Venga, va. What's this argument about? Esto me huele aquí que son un matrimonio. Sort of. Not your concern. Could help you resolve it. I know not your name, but you must help me. I refuse to spend eternity at the side of this heathen. Remove him from my crypt at once. Slow down. What's the problem? This is my crypt, and this saintly shrew harangues me even in death. An eternity of nagging for misery. I was blind and a fool to marry him. He's a slave to the cards, prepared to wager his own child on a round of Gwent. Once, damn it, and as a jest. How many times must I explain? And who sank our fortune into some silly statue of Lebioda? Piety. That was my cause. Joder. The prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and betting.
How was I to know it was all a fraud? Because I warned you some 500 times! Quiet. Shut up, both of you. A ver, legalmente, ¿de quién es la cripta? Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine. My family's. The de Calenthe. Are you illiterate? True. But my dowry served to repurchase it from those you owed. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Need to move one of you out. Yes. Take him. Please. Do so. And I shall tell you where I hid his lucky Gwent cards. What? I knew it was you. And now you would evict me from my crypt, then pay for the deed with my cards. Vale. Blast it all! Had I those very cards at the tournament in Belhaven, I'd still be alive. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book-thumping wench. Mind, I know well where she hid those cards. I'll tell you myself, as soon as you've removed her. Ay. All right, gotta move one of them out. Thus. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar. Vamos a guardar. Que estos dos no sé yo, ¿eh? Vamos a guardar. Uno de los dos sabe dónde está la carta. Yo creo que el marido no lo sabe. Porque quien la escondió fue la mujer. ¿Vale? Como la escondió la mujer, estoy más que seguro que ella sabe dónde está. ¿Y él de repente sabe dónde está? A ver, puede imaginarse ahora que no sabe dónde puede esconder la mujer. En algún libro o alguna tontería. Pero... digamos en la estatua o en la está llamando beata. O sea, es alguien religiosa. A lo mejor la metió dentro de la Biblia suya. No sé. Prophet Lepiota, thou shalt not play for coin. After which he promptly added, for you shall have none left for me. Heretic, shut your mouth. I shall speak to you no more. No. Venga, toma por saco. Fuera, asqueroso. Ya está. I see you fell for that pious tart's dribble. Drats! Oh, well, then listen. I've a request. Be a good fellow and set me in the chamber of the Gwent Friendship Society of Beauclair. It's just round the corner. You a member? That's just it. I was not. But I would have dearly liked to have been. And joining them in death shouldn't bother anyone. Certainly doesn't bother me. I'll do it. Where's this chamber? Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right, near the corridor's mouth, and I thank you. La vas a echar de menos. Date la peineta. Ay, madre mía. Vale, señor. Deeper in the catacombs. Right, let's go. A ver, vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir? Uno es aquí y otro es acá.
Luego aquí tengo otra misión secundaria y aquí otra más secundaria. Pero me caches en todo lo que se menea. Está claro una cosa. Que estas misiones que hay en este DLC son misiones, por así decirlo, chorras. Está aquí abajo, pero ¿dónde me marcas, colega? A ver, voy a ir por donde me marca el juego. A ver, juego, ¿por dónde? A ver, dice que por aquí ahora. Ah, por aquí. Joder, no atino. Vale, venga, vale. Chamber Louis mentioned. Gotta be. Bueno. You'll not find work here. Not paying work, that is. ¿Qué son, ladrones? You gents also looking for that Gwent club? What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cat diddler, lads. If I only had a crown for every time a bunch like this. Venga, tontos. Venga. Pesados que sois. Ladrones, hijos del mal, saqueando a los muertos. Qué mala gente que son. Vale, espera la cámara encuentra un lugar para colocar al señor. Me imagino que es aquí. Oda al Win. A ver, ¿qué es esto? Bueno, es un poema. Básicamente. Vale, y esto... Ah, no. Bueno. Ya está. Right. High time Margot paid up. Tenemos que volver con la mujer del amigo. Y que me dé la recompensa. Ay, por lo menos de esta forma que ya esté la cosa calmada y ya está. Vaya tela. Señora. Ya está. Done. Now where you got those cards? Leave the city through the Cooper's Gate, then veer right. Our house is easily recognized. A tree adorns the sign above the door. I buried the chest in the garden, beneath the rose bush. Tree on a sign, rose bush. Think I got it. Bueno, muchas gracias, señora. Me llevo una carta. Le vas a echar de menos. Might I ask what you did with Louis? True, he knew nothing in life but Gwent, but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or privy. Don't worry about it. Found him a nice place. Ought to feel right at home. Farewell. ¿Sí? Menos mal. Por favor, voy a mirar dónde está. Vamos a mirar. Está aquella parte. Aquí está el letrero. Vale, a ver. Tengo que ir aquí. Que voy a la recompensa. Pero creo que voy a salir. Voy a coger el TP para ir más rápido. Llegar aquí arriba. Y
Y ya está. No, por aquí nada. Uy. ¡Ah! ¡Ay! No te caigas y te mates. Vale, aquí, ahí abajo. Casi la lío. Aquí. Casi la lío, que casi me caigo y me espachurro yo por ahí. Casi me espachurro. En fin, otra misión así tontita. Que hemos acabado. Porque voy a coger esto, coger la recompensa. Y vamos a ver lo siguiente. Lo de la isla, por ejemplo. O yo qué sé. Ya os digo, no sé si mañana haré directo o ya con esto acabo y se acabó. Porque son misiones así, tontas. Vale, me marca justo por allá. Rosal, ha dicho en Rosal. Y la casa estaba justo al lado del cartel. O del letrero. A ver, por aquí no veo nada. Medallion's humming. Something's not quite right. ¿Aquí? Not here. Ahora que buscar el Rosal, tío, el Rosal. Me ha asustado, me ha asustado. Under the rose bush. All right. Ay, qué susto me ha llevado. Vale, a ver, colega. Just like she said. And the Gwent cards, as promised. Vale, ¿qué carta es? Hijo de hermano, no me sale la carta que es. Juego muy mal, ¿eh? Vale, imagino que será alguna de Skingar. Vale, ahora vamos a recuperar la recompensa. Mira, ahí otra misión secundaria ha aparecido. Nada, sí hay un montón de secundarias. Vale, y luego me marcharé a ver con el herrero. A ver si mejoramos eso y creo que lo voy dejando. Y ya está. Así que bueno. Voy a dejar aquí ya lo que es el directo, más o menos. A lo mejor hago otra misión. Pero el juego creo que lo voy a dejar ya. A no ser que cambie el tema de misiones. Esa mujer pide ayuda. Habría que ayudarla. Pero después. Vamos a ver. Esa. Ay, que me queda ancho. Que me engancho ahí. Venga. ¿Dónde está el señor? Aquí. Lo he pasado de largo. Hey there, I'm done. Cemetery ought to be real nice and quiet now. To sleep in my own bed once more. The clogs has grown intolerably loud. The punters bellow like men possessed. One madman especially, always shouting, "Order in, order in." But tell me, at the cemetery, what was it? Beasts, as you claimed? Sí, un trabajo difícil, casi no sobrevivo. Yeah, really tough, demanding fight. Barely made it out alive. Is it your codex? Forbids you from revealing the details?
For the best, I dare say. There's a small premium for you. You've earned it. Vale. Ah, mira, una prima y todo. Hasta que el dibujo no se pare. Vaya que tela. La carta no ha salido. Bueno, vamos a mirar qué carta puede ser. A lo mejor un héroe o una carta así legendaria, no sé. A ver, vamos a ver. Opciones, baraja. Creo que va a ser una carta de a lo mejor de Skringar. O Skinler, o como se pronuncie. Vale. Por aquí tampoco se ve nada. Arpía, no sé qué. A ver, aquí. Vale. Tiene que ser una de estas, ¿no? Bueno, metemos todo eso ahí. Dice que te da una carta, pero no sé qué carta salir. No sé cuál podría salir. Vale, a ver. Me voy a ir aquí. A este. Ya a lo mejor estas ya las misiones, estas de aquí, las haré fuera de cámara, las haré yo por mi cuenta. Y ya está. Y voy a dejar el juego. Ah, mira. Vale. Mañana voy a hacer directo. Haremos estas 3 misiones, estos 3 contratos. Algunas secundarias más. Y poco más. Y lo dejaré mañana lo más seguro. Sí. Tenemos que 3 contratos, son bichos. Puede ser interesante grabarlos. Es decir, hacer un directo haciendo esos bichos y ya está. Porque a saber lo que son. Van a saber lo que son. Puede que sean bichos chungos que me cuesten la vida y nos echamos unas risas. Así que mañana va a haber directo. El último directo, lo más seguro. Y ya está. Tengo una pregunta. ¿Puedo ir a visitar a Ana? Ay, me he pasado. Leches. Estoy siguiendo lo de la misión y yo me he pasado donde quería ir. Que es aquí arriba. Venga. Pero mañana haremos esos 3 contratos y se acabó. ¿No tengo la del gato todavía entera? A ver. Sí, ¿qué me digo? A ver, dejarme ver lo del tesoro. Yo pensaba que yo tenía la del gato entera. Sí, vale, la tengo entera porque 0, 0, 0. Sí, vale, entonces sí que se la di. Entonces sí que se la di, entonces tiene que tener la... vamos a ver qué puedo hacer. Voy a ver si puedo hacerme la del gatito. Grifo, lobo, Orfir, feridas magistrales. Vale. No pide gran cosa ahí. Pero... estoy viendo que me empeora 14 puntos con las que tengo. $14 puntos. Si no me mejora, paso, ¿eh? A ver. Voy a ver el pecho. Ya os digo, si no me mejora, coraza. Con la que tengo... porque la magistral esta tampoco me mejora, son 35 puntos menos.
felina, guía al maestro. Vale, me queda igual, pero, oye. Tengo esta. Ah, pero me queda por hacerme esto. Ah, vale, tengo que subir la magistral. Ah, vale. Luego queda el maestro. Pero me toca las narices esto de aquí. Creo que esto lo haré fuera de cámara, sí. O ya lo haré. Porque si eso... ¡ah! Voy a tardar mucho haciendo esa tontería. Porque tengo que buscar el material, mejorarlo... Final magistral... Ah, vale, aquí está el maestro. Por lo que veo, no me mejoran, se quedan igual. Pero claro, las de guía al maestro... estas son mejores. Mejoran el ataque. En fin, ya lo miraré. A lo mejor me quedo con la... Osuna. Y ya está, pero bueno. Tengo que mirar cuál me mejora bastante. Vale, a ver. Vamos para allá. Y vamos a ver. No sé dónde tengo que ir. Ahora que estoy aquí al lado de una señal. Vamos a ver dónde tengo que ir. Voy a darle aquí directamente. Y tengo que ir... ¡Wow! Patear hasta aquí. ¿En serio que no tengo otra cosa que esto? Venga, lo único que tengo es un viaje hasta ahí. Bueno, voy a hacer dos cosas antes de dejarlo. ¿Vale? Nos vamos a ir aquí. Hay 2 puntos ahí. A lo mejor me acerco para arriba. No sé, ya veré. Ya veré lo que hago. Pero bueno. A ver, tengo eso ahí. Vale, a ver, señor. Heard you calling. Wanted to talk? I did, for we're neck deep in trouble. Of the spider kind. Ay, arañas, no, por favor. Not a witcher. You fail to understand. These are huge. The size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Not talking about spiders then. Talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Hablemos de mi paga. Venga, va. First things first. Need to talk about my reward. Tampoco puedo pedirle mucho. Vale, voy a subirle 24. I knew we would agree terms. Venga, va. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. Vale. Ah, mira. ¿Eso de ahí? Carta de cazador. Aquí. Vale, vamos a ver. Voy a ponerme la tontería esta de... Si lo digo. Esto. La tontería aquí. Y mi bomba para las arañas bonitas y cariñosas es... congela. Este. 12 antorchas tengo ya.
A ver, vamos a ver. No. Esto... ¡Vamos! ¡Los suyos reventólo todos! ¿Por qué no tengo música? No lo sé. Siempre igual. Bueno, vale. Unas arañitas aquí. Divinas de la muerte. Escucho más. ¡Qué asco! ¡Qué asco que me dais! Venga, que no puedes tirar para atrás, ¿eh? No puedes. Venga. Ya está, menos mal. Ya está, estas pesadas muertas y remuertas. Qué bien todo. Madre mía, guau. Me encantan las arañas, ya os digo. Son un enemigo muy divertido. Ponte esto. Qué enemigo más divertido. Vale, unos huevecitos por ahí, unas manzanitas. Por aquí tenemos algo más, aparte de esta arañota ahí muerta. Madre mía, guau. Es enorme. Por aquí. ¿Me he metido? ¿Dónde son? No sé dónde me he metido. Vamos a ver por aquí, tenemos algo. Unos champiñones por ahí que paso, otros champiñones por acá. Bueno, hemos dado amor a estas arañitas. Vale, pillamos todo esto. ¿Qué más por aquí? Un par de setas. Un poco más de chorradas. Y aquí está todo. Bueno, señor, ya está todo limpio. Arañas exterminadas. Todo guay, todo fantástico, todo maravilloso. No son setas, vale. Ya está, señor. Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods. And you too, of course. 5 de experiencia. To buy something. Maybe sell something too. 5 de experiencia. Creo que el tema de... Es que me lo estoy pensando, yo os digo. Me estoy pensando si mañana hacer directo o no. Todavía. Ya que... Telita. Vale, este es uno de los mutágenos. Time I got back on the path. So long. Esto es un contrato. Y el otro está por aquí. Esto es un contrato. Vamos aquí. Vamos a guardar, vamos a hacer eso también. Que ahí había un bicho, si no recuerdo mal, de bastante nivel.
Así que bueno, vamos para allá. Al nivel de 47, creo que era 47. Pero bueno, voy un momentito aquí abajo, que aquí abajo había una casa. A ver, un poquito más para acá. Y vemos aquí una casa que había un tesoro protegido o algo así. Era. Seriously wrong here. ¡Ah! Pues el mal. Bueno. Pesados, que sois unos pesados. A ver, ¿dónde estaba? Ahora vengo para acá. Vale, él aquí. Voy aquí primero. Que conseguí una llave. ¿Y qué queda ahí adentro? No me acuerdo. Sé que había un bicho ahí. Toca narices, grandote. Venga, hasta luego. El señor ahorcado está aquí. Con su diario. Vale, esto ya lo leímos. De todas formas, si queréis leerlo, pues lo dejo ahí y eso. Vale, voy a bajar un poquito más. Ahí. Ya sabéis, si lo quito muy rápido, parar el vídeo y todo eso. Aquí habían un par de tonterías. Vinos y demás chorradas. Vale, y esto acá. Bueno, vale. Ya os digo, me estoy pensando todavía si hacer directo mañana o no. Porque hemos acabado el juego, principalmente. Y ahora ya pues hay que hacer secundarias, pero es que las secundarias que estoy viendo son un poco meh. Something's not right. Aquí está la cosa. Estaba por aquí. Aquí. A ver, aquí yo. ¿Quedan los cogido? Creo que sí. A ver, dejad un momentito que voy a hacer un pequeño... Más o menos por ahí. Para recuperar pociones. Voy a guardar. Porque ese bicho la última vez me pegó una paliza que quise llorar. ¿Eh? Y... Vamos a ver, creo que era... Lobo feroz. Los tres cerditos. O sea, el lobo feroz es un lobo normal y corriente. Es una bestia y ya está. ¿Duendes? Vale. Espectros. Pobre Rapunzel. Pobrecilla. ¿Dónde está el bicho? Creo que era un constructor. Pero prefiero mirarlo. Ovoides. Vale, hay uno, aquí es el otro. Oh, vale, es un relictor. Y la bruja también. Curioso. Vale, es un relictor. Espérate, ¿una cosa?
¿Por qué no vemos la cara? Desconocido. Haciendo oculto, claro, no he ido a verlo. Gato y perro. Ay, el gatito y el perrito. Ay, qué bonitos ellos. Vale, constructor. Me he pasado. Todo de vampiro. Aquí. Vale. Vamos a guardar de nuevo. Vamos a para el bicho este. Y lo dejamos. Bicho no. Tienes malas purgas, ¿eh? Bueno, ya está. A freír espárragos. ¡Hala! Qué poco me ha durado. Y la otra vez me mató. ¡Ay! La otra vez me mató. Y me quedé en plan... ¿Qué ha pasado? Y es como ahora, no escucho música y me da mal rollo. Se va a quedar buguetti la música. Seguramente. Good work, Geralt. With the duchy saved, you can take some time off. Vale, por aquí. Can you fathom it? Vermentino and Coronata reconciled? Todo eso. Un cafecito. Vale. Y vale. ¡Quita, niño! ¡Niño, quita del medio! En fin. Creo que... Esto de los contratos... Ya os digo, creo que... Bueno, mañana haremos el último directo. Haremos estos 3 contratos que tenemos aquí. Creo que será lo más interesante de lo que me queda. Y ya está. Haremos esos 3 contratos y luego ya cogeré y haremos, yo qué sé, estas 2 misiones y un par de misiones más y ya está. Y lo dejaremos. Aunque se me puedo centrar en lo que es la búsqueda de los tesoros, por ejemplo. Que son misiones largas, hay que buscarlos todos y demás. Puede que haga eso. Así que bueno, mañana haremos el último directo. Porque tampoco es que me queda mucha cosa que hacer. Y mañana es el último directo y que dure lo que dure y se acabó. Si dura 1 hora, que dure 1 hora. Si dura 2 horas, 2 horas. Mañana haremos el último directo y que sea lo que sea. ¿Tengo que venir aquí? Sí, es aquí. ¿O no? Vale. Pues lo voy a dejar aquí y ya mañana hablaremos con el señor, haremos cositas y demás tonterías. Sí. Así que bueno. Podría alargar un poquito más y jugar un poquito más las misiones, pero mañana haremos lo último que nos queda. Que, bueno, un par de, bueno, 3 contratos, misiones secundarias, un poquito y ya está. Así que bueno, gente, mañana sí o sí acabamos con el juego, haremos los contratos, más que nada por si acaso son bichos así tochos, que me pueden matar, que yo lo pase mal, pues eso lo voy a hacer mañana en el directo. Si no tuviera más contratos, por ejemplo de bichos, no haría directo. Hoy mañana, hoy sería el último capítulo. Pero
Tengo 3 contratos, pueden ser interesantes, puedo sufrir, puedo morir, y ya está. Así que bueno, gente, ya sabéis, muchas gracias por pasaros por el directo, muchas gracias por dejar vuestro like, muchas gracias por todo eso, que se agradece un montón. Y bueno, ya sabéis, si lo veis esto resubido, pues también muchas gracias por verlo resubido, muchas gracias por dar vuestro like, comentar y todo eso. Y si sois nuevos, pues ya sabéis, darle un like al vídeo, compartirlo, suscribiros, que todo eso es gratis. Así que bueno, ya sabéis, son de deciros que un saludo, sois buenos, ser felices y